jurídico específicamente. Yo soy Juan David Solís Sánchez, R2 de Medicina del Trabajo y Ambiental. Empecemos con la definición. La definición de una quemadura química es una reacción irritante aguda severa a un agente corrosivo, donde hay un daño celular progresivo que puede llegar hasta la necrosis si no se trata de forma oportuna, causada por sustancias químicas que sean bases o ácidos. El daño, el poder corrosivo de la quemadura dependerá inicialmente del pH de la sustancia. Por ejemplo, en los ácidos, un pH menor a 2 va a causar necrosis y las bases, un pH de 11.5 o superior, también va a llegar a la necrosis. Si son ácidos más débiles o bases más débiles, el daño va a ser menor o va a tardar más tiempo en constituirse. Dependerá también de la temperatura de la sustancia, el tiempo de exposición a la sustancia, ya que, por ejemplo, si es un ácido o una base débil, pero la exposición fue prolongada, pues también el potencial de daño va a aumentar. La solubilidad de la sustancia al agua o a los lípidos, las interacciones de la sustancia principalmente con los electrolitos presentes en en las células, en la piel. Tenemos adicionalmente las quemaduras químicas por oclusión. Estas son quemaduras resultantes de la exposición a agente corrosivo débil, que normalmente no causaría más que una irritación, una dermatitis de contacto, pero al estar cubierto ya sea por ropa, por guantes, zapatos, mascarillas, anillos, equipo de protección, produce una quemadura tipo en distintos grados según el agente corrosivo. Un ejemplo muy clásico de esto es el cemento. El cemento húmedo, que es un álcali, una base, que si se quita rápidamente o si no está cubierto, no, lo más que nos puede causar sería una dermatitis irritativa, pero cuando está cubierto puede llegar a causarnos necrosis, erosiones, como en la imagen estamos viendo, y pueden aparecer desde 1 o 2 horas del contacto hasta incluso 8 horas después. Bueno, en cuanto a la epidemiología de las quemaduras químicas, esta es epidemiología pues estadounidense, no encontré realmente una epidemiología mexicana. De 13.4% de los pacientes ingresados a hospitalización en Estados Unidos del 2004 al 2015 fueron por quemaduras químicas, con una frecuencia más en hombres que en mujeres, ya que la gran mayoría de estas quemaduras se dan en el entorno laboral por accidentes de trabajo. Sí, obviamente existen fuera de este entorno, pero son un porcentaje muy reducido, con una media de 32 años de edad, más o menos 12 años. Como mencionaba, 93% es en el área de trabajo y el 48.6% es por ácidos, afortunadamente. Las zonas más afectadas por lo general son la cabeza, perdón, y extremidades, superiores o inferiores, con un poco mayor de frecuencia en extremidades superiores. Bueno, hablando sobre la fisiopatología, va a haber 6 tipos de reacciones químicas elementales en las quemaduras químicas. Estas son el ácido base, la reacción redox, la adición y sustitución y la quelación y solvatación. En la primera de ellas, el ácido base, encontramos que habrá un intercambio de protones hasta equilibrar el pH de la interacción. Según el pK de la sustancia, mayor será el impacto del daño celular. Un pK menor a 4 o mayor a 10 desarrollarán una quemadura, con una destrucción progresiva hasta botar las moléculas agresoras. O sea, si no se retira la sustancia, hasta que la sustancia logre su equilibrio, va a dejar de causar daño. En la reacción redox hay una oxidación de agentes reductores con potenciales débiles con los suyos. O sea, la sustancia va a oxidar a las sustancias más débiles. Va a aceptar electrones hasta que se estabilicen. Con una... Estoy en la clase, güey. Estoy en la clase, dame chance. Perdón, una enorme disculpa por esa interrupción. Una disculpa, perdón. Pues bueno, que en la relación redox
Un ejemplo muy claro de este es el cloro, que produce hipoclorito, con los subproductos de oxidación de estos son bastante corrosivos. Siguiendo con las demás reacciones, tenemos la acción y la sustitución, que son modificadores de moléculas fisiológicas, desnaturalizan proteínas con la consecuencia de pérdida de la estructura normal de las células, bueno, de las estructuras celulares como la pared, la membrana celular, y la quelación y sustitución, que es la unión de partículas de un soluto y solvente, pero que no se llegan a mezclar, no hay un equilibrio entre las partículas, esto interrumpe los metabolismos bioquímicos hasta la muerte celular. Bueno, hablando ya sobre los ácidos, producen una necrosis coagulativa que precipita las proteínas de la membrana citoplasmática. Esto es beneficioso en el sentido de que crea una escara que limita la profundidad de la lesión, no permite que avance más allá de, de algo, puede decirse superficial, dado caso, o que no es tan profundo como que no ya tan profundo como una base. En el caso de los ácidos vamos a tener coloraciones específicas en las lesiones que nos van a dar una orientación sobre qué tipo de agente puede ser, ya que, aunque, bueno, más adelante lo mencionaré, se puede por lo general identificar el agente, sí, a veces por lamentablemente agresiones de terceros puede no saberse qué agente está causando la quemadura química. Por ejemplo, ácido clorhídrico nos da una escara gris violácea, el ácido fluorhídrico una escara blanca. Esta imagen es de una quemadura por ácido fluorhídrico. El ácido sulfúrico también nos da una escara blanca. Pero- Perdón, lo repetí, ácido sulfúrico nos da una escara blanquecina inicial que progresa violácea y finalmente se vuelve negra. Y el ácido nítrico nos da una escara de coloración amarillento. En la imagen de la derecha tenemos quemadura por ácido sulfúrico. En el mismo caso, en la escala blanquecina es en el ácido sulfúrico en la imagen del lado izquierdo. Aquí puse el mismo ácido para poder apreciar los cambios de coloración que mencionaba la diapositiva anterior, de que empieza blanquecina, se vuelve violácea y finalmente se vuelve negra. Hablando de la base, crea un daño más severo. Esto se debe a la liposolubilidad de las sustancias álcali, causan ulceración, proteólisis y efectos en la síntesis de colágeno, con una saponificación de los ácidos grasos libres. Este efecto de saponificación crea un efecto emulsificante que facilita la penetración a capas más profundas de la piel y por lo general son más dolorosas, con una excepción en el ácido fluorídrico que veremos más adelante. Esta es una imagen de ejemplo de quemadura por sosa cáustica en miembros inferiores. Se puede ver pues el eritema, la erosión de la piel, la escara que se está formando. Una Bueno, pregunta, doctor. La sí, información y las imágenes, ¿de qué fuente las tomó? Digo, para saber la biografía. la saqué de varios artículos, que pongo al final en la bibliografía. Fueron artículos de revisión de revistas de dermatología. La verdad aquí el nombre pues lo tengo al final en la bibliografía. No sé si quiere que lo dé de una vez No, digo, no pasa o nada, me pero espero. ya se había comentado que de preferencia, digo, para darle más potencia a su información, es poner la información en cada diapositiva, ¿no? Porque si no, pues no sabemos de dónde es. Sí, porque pueden ser imágenes de Google, ¿sale? Entonces, para los siguientes que expongan, por favor, pongan las bibliografías en cada diapositiva para saberlo. Siga, doctor. Sí, una disculpa, perdón. Bueno, llegando al diagnóstico, pues va a ser eminentemente clínico. Esto de síntomas fácilmente reconocibles por la exposición a agente químico se da en el contexto de, por ejemplo, un accidente de trabajo de una industria específica en la que es fácilmente reconocible según el proceso de producción qué sustancia fue la que afectó al trabajador. Como mencioné, hay casos en que esto no es así y pues nos tendremos que guiar por otros medios para llegar al agente específico. Dependiendo de la sustancia, los síntomas pueden iniciar inmediatamente o horas después. Como mencioné, hay sustancias tan corrosivas que al contacto pueden empezar a causar daño y sustancias que dependiendo de su concentración
puede empezar a causar daño de 2 a 8 horas después. Un ejemplo de esto es el ácido fluorhídrico. Mm, continúo. Recording in progress. Esta es una tabla que viene en el Canerva que nos pasó el doctor, con los ejemplos más comunes de las sustancias que pueden causar quemaduras químicas. Tenemos una gran cantidad de ácidos, los álcalis y sustancias que, bueno, la biología lo dice miscelánea o mezcladas, que no son específicamente, no son completamente ácidos, no son completamente bases. Este solamente es un ejemplo gráfico, la tabla es más grande, si gustan verla toda, pues está en el capítulo 13 del Canerva. En cuanto a las características clínicas, como he mencionado, las partes más afectadas por lo general son la cara, el cuello, extremidades, en especial las manos, aunque evidentemente todo el cuerpo puede verse afectado. En cuanto a las lesiones dermatológicas específicamente, vamos a empezar con ardor, prurito, eritema, si la quemadura pues afortunadamente es leve, ampollas, erosiones, úlceras e incluso necrosis. Esta imagen también es una lesión por ácido fluorhídrico. Aquí tenemos más ejemplos. Aquí tenemos un paciente femenino de 26 años de edad que tuvo una quemadura por agresión con ácido sulfúrico. Aquí vemos la escala inicial, el tratamiento con debridamiento, incluso de la calota y las cicatrices retráctiles que desarrolló la paciente. Aquí ya la encontramos después con una recuperación, pues no completa, pero adecuada. Esta imagen, bueno, hay otras imágenes parecidas, las coloqué para ver el estado inicial de la lesión y cómo va evolucionando. Acá tenemos otro ejemplo. Este, por ejemplo, es un masculino que fue atacado por una sustancia desconocida. Tenemos las lesiones iniciales. Aquí también hubo que hacer debridamiento y aquí se le colocó injertos de piel que evolucionaron a una curación, pues a lo mejor no al 100% estética como nos gustaría, pero que pues puede ser funcional para algunas personas. Esta quemadura es un ejemplo de quemadura por fósforo, que en un momento vamos a hablar un poco más de él, pero en este caso fue afectado. El fósforo normalmente era bueno, que era considerado una quemadura química por accidentes industriales, pero lamentablemente por la situación geopolítica se ha usado como un arma química, un arma de guerra, por lo que se ha aumentado un poco pues, la incidencia, la presentación de estas quemaduras. Hablando del tratamiento, el tratamiento es, puede decirse, general y específico según la sustancia que está causando el daño. El daño celular va a seguir hasta que el agente agresor sea retirado, neutralizado o eliminado. Si no se le hace nada a una quemadura química, pues el daño va a seguir hasta que, como mencioné antes, la sustancia sea totalmente, sea totalmente, acabe totalmente su reacción química, perdón. La reacción con agua es fundamental. Tiene que ser con agua tibia, no a presión. Esto para no dañar obviamente el tejido y también para evitar salpicaduras a piel sana e incluso al personal que está atendiendo a la persona que sufrió la quemadura. Hay sustancias que son insolubles al agua, por lo que habrá que aplicar agua con jabón. Hay que retirar ropa, caretas, zapatos, anillos. Y aunque existen soluciones neutralizantes, no son del todo recomendables, ya sea por el tiempo en que se tardaría en localizar el antídoto específico y que algunas dan reacciones exotérmicas, lo que causaría una quemadura, aparte de química, una quemadura térmica. El lavado con agua está contraindicado cuando hay quemaduras con fragmentos metálicos de sodio, potasio y litio, ya que estos metales tienen una reacción inflamable al agua, por lo que evidentemente causarían más daño en vez de estar ayudando al, este, a la persona lesionada.
El fósforo blanco, como mencioné recientemente, tampoco debe de ser lavado con agua, porque produce ácido fosfórico, que da una reacción exotérmica y nos da una quemadura aparte térmica. Aquí esta tabla también se encuentra en el Canervan, donde nos da los antídotos de algunas sustancias, las más comunes. Tenemos, por ejemplo, el ácido fluorhídrico, es el gluconato de calcio, como veremos en un momento más a detalle. El fósforo es sulfato de cobre mezclado con agua, ya que el sulfato de cobre identifica al fósforo en partículas negras y hace más fácil su eliminación. Del bromo y el yodo con el tiosulfato de sodio en agua al 5%. Los compuestos fenólicos con polietilenglicol de 300 a 400 o etanol en agua al 10%. Y esto es gas mostaza. Aquí la traducción fue un poco inespecífica, pero el antídoto es una mezcla de hipoclorato de cal 75% y sulfato de magnesio 25%. Como mencioné, la tablita original está en el Canerva, por si gustan checarla ustedes. Y hablando del ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico, a pesar de ser un ácido, es un ácido especial ya que tiene comportamientos de base, por lo que la lesión va a ser más profunda y por lo tanto más grave. El ácido fluorhídrico en la industria se usa en la limpieza de metales y piedras, para el grado de vidrio, para fabricación de compuestos electrónicos, mucho en sistemas de refrigeración o congelamiento, aires acondicionados y como catalizador de alquilación de gasolina de alto octanaje. También se utiliza como removedor de óxido. Tiene bastantes usos en la industria. Bueno, en cuanto al mecanismo de daño, las concentraciones arriba del 70% van a causar una lesión inmediata. Del 20% para abajo, el daño puede llegar hasta en 24 horas. Inicialmente podría no haber ninguna molestia, pero conforme pase el tiempo, van a empezar a aparecer las características clínicas. Bueno, esto se va a explicar más adelante. Aquí tenemos un esquema que nos grafica el mecanismo de daño. Uno, al entrar en contacto la sustancia corrosiva, en este caso el ácido fluorhídrico, inicia una proteólisis que modifica la estructura celular de la membrana por un mecanismo de difusión, ya sea de forma de ácido fluorhídrico o disociado en un ion flúor y en un ion hidrógeno, penetra hasta el espacio intracelular, donde continúa disociándose, formando compuestos insolubles con el magnesio y el calcio, perdón, el calcio y el magnesio. Esta disociación va a causar el bloqueo de los canales de calcio, inhibiendo la bomba ATPasa, lo que va a impedir el paso de potasio de extracelular a intracelular. Como consecuencia de esto, la lesión directa va a estar a nivel de la membrana y del intercambio iónico, lo que inhibe los mecanismos de reparación por acción de las colagenasas y a nivel del ADN, lo que pues va a llevar a una muerte celular, a una necrosis. Hablando ya sobre lesiones en la piel específica, va a afectar la epidermis y la dermis, con una afectación vascular que va a llegar a la necrosis. El dolor es intenso independientemente de la extensión de la quemadura. Puede ser una quemadura pequeña en extensión, pero con un gran dolor, ya que produce sensibilidad periférica a los nervios y de hecho puede causar lesiones nerviosas permanentes. Hay efectos sistémicos de las quemaduras por ácido fluorhídrico, también dependiendo de la zona, ya que puede quemar mucosas o quemaduras oculares, pero desde el 1% de superficie corporal quemada puede causar repercusiones sistémicas. ¿Cuál es la más importante? Dado los desequilibrios electrolíticos que mencioné, van a ser cardíacas por la hipopotasemia y hipocalemia, lo que nos va a dar alteración de la contractilidad cardíaca. Y desde el 1% pueden aparecer estos efectos sistémicos. Y hay que comentar algo, doctor. Otra me comenta del dolor intenso. Cuando es quemadura normal, tanto por térmico o como químico en estos casos, a veces un signo de mal pronóstico es cuando no hay dolor.
recordar que las quemaduras se dividen en grado 1, grado 2A, grado 2B y grado 2C. El grado 1 principalmente es una quemadura superficial, hay dolor, salen algunas flictenas y todo esto. Quemadura 2A ya es cuando son más profundas, son medias profundas. La grado 2A siguen siendo dolorosas, está bien, pero es una afección dermis profunda principalmente. Pero ya cuando es grado 2B y tercer grado, ya no duele, no duele. O sea, son las quemadas muy impresionantes, pero no duele porque hay eh, afección nerviosa y son de peor pronóstico, ¿está bien? Son de peor pronóstico. Yo sé cuando uno dice duele mucho, uno pensaría que es peor, pero cuando uno duele y están las quemaduras más profundas, tiene peor pronóstico. Digo, para comentarlo, ¿no? Porque si no decimos es un dolor intenso, por ende es peor. No, cuando no duelen las quemaduras es cuando es peor pronóstico. Tenemos como para aclarar ese punto que es algo que tienen en común tanto las quemadas térmicas como las químicas. ¿Está bien? De acuerdo, gracias. Continuamos. Aquí tenemos ejemplos de quemado por ácido fluorídrico. Como había mencionado anteriormente, la escala es blanquecina y el lecho unguial es muy sensible a a este corrosivo en específico. Es bastante común que haya quemaduras por debajo de la uña, por lo que hay que retirar la uña e infiltrarlas con gluconato de calcio, que se va a ver en el tratamiento. Pero así son los ejemplos. Aquí tenemos más ejemplos en mano y en tórax. En cuanto al tratamiento, siempre va a ir encaminado a detener el mecanismo de la lesión. Aquí la irrigación intensa con agua debe ser hasta incluso por 1 hora, ya que entre más tardemos en atacar la lesión, pues como mencionamos, pues ya la profundidad a la que puede llegar la quemadura, puede significar un cambio muy drástico en el daño que va a presentar pues, a la persona que sufrió la quemadura. Encontré que existen soluciones de antídoto, que es gel de gluconato de calcio, y se debe mensajear la quemadura por 30 minutos. Bueno, yo encontré que la exposición del dolor es señal de éxito en el tratamiento, en este caso específico de quemadura por ácido clorhídrico. Si no hay, si no hay una buena respuesta a al gel de gluconato de calcio, se debe realizar una infiltración subcutánea de gluconato de 2.5 al 5% con 0.5 litros por centímetro cuadrado de superficie quemada. Y si no hay respuesta satisfactoria al tratamiento, se tendrá que dar gluconato de calcio por vía intravenosa. El tratamiento quirúrgico es la extirpación del tejido necrótico y el debilitamiento de las ampollas, retiro de uñas si es que están afectadas, como vimos en la imagen anterior. Y como ya he mencionado, sin tratamiento la quemadura puede avanzar en profundidad incluso por semanas. Sí, Dado entonces la el desaparición del dolor, pues digo, estamos hablando todavía de quemaduras superficiales, ¿no? O sea, y me llama la atención lo del gluconato de calcio, porque en medicina interna se ocupa el gluconato de calcio intravenoso, justamente para las hipercalemias. O sea, puede que estas quemaduras, creo que lo habías comentado, ¿no? Pueden provocar aumento del potasio, ¿no? Y pues, para evitar que Ujú. haya afectación cardíaca, pues se le dé gluconato de calcio para mantener bajo el potasio. Sí, exactamente, Doc. Bueno, en el artículo de donde saqué esta información, lo hacía como un camino de que primero la irrigación, después el gel de gluconato de calcio directamente sobre la quemadura. Si no había éxito, la infiltración y el calcio IB era pues como un coadyuvante, o sea, no necesariamente si hay repercusiones sistémicas, pero si los primeros dos fallaban, se recurría al gluconato de calcio intravenoso. Bueno, prosigo. Aquí tenemos ejemplos del tratamiento quirúrgico, el debilitamiento de las ampollas.
Y las complicaciones. Estas no son solamente el ácido fluorídico, me refiero a complicaciones por quemado por ácido base. Va a haber una hiper o hiperpigmentación de la zona, cicatrices, lesiones nerviosas, si es que el daño llegó profundo, y eczema postraumático. Busqué imágenes e información de eczema postraumático, pero no sé, encontré que hay muy poco al respecto, no está como bien estudiado, bien definido. Entonces, la verdad, en vez de poner, como usted me comentó, cualquier imagen de Google, prefiero no poner nada, porque realmente encontré un poco de información sobre este eczema postraumático. Pues sí, nada más eczema postraumático, pues digo, hay que recordar que cuando estamos hablando de quemadura es una dermatitis de contacto irritativa, pero severa, o sea, severa completamente. La epidermis empieza a causar las desqueratóxicas, hay necrosis de toda la epidermis, y si sigue el contacto con el álcalis o con el ácido constantemente, pues claramente penetra, destruye la epidermis y sigue generando afectación. Pues yo lo que entiendo es eczema postraumático es que pues simplemente no fue tan intenso la quemadura y pues generó, ya nomás está dejando cuadros de dermatitis. Es lo único, sería una complicación muy suave en comparación de las otras. Nada. Ok, de acuerdo. Gracias. Bueno, siguiendo la recomendación de la doctora Ivonne, en cuanto a medicina del trabajo, en la Ley Federal del Trabajo hay dos artículos. La tabla de enfermedades de trabajo, que es el artículo 513, nos habla específicamente de dermatosis en la fracción 51, 52, 56 y 57 de este artículo, que las encontré que son muy específicas. La 51 nos habla de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, fluorídrico, flucosílico y clorosulfónico. La 52 nos habla de dermatosis por sosa cáustica, potasa cáustica, carbonato de sodio. La 56 de dermatosis por acciones de cales o óxido de calcio. La 57 por ácido acético, ácido oxálico, ácido fórmico, derivados del cresol, sulfato de dimetilo, óxido de etileno, parafina, alquitrán, bea, nitrito o benceno. Y también menciona qué tipo de trabajadores pueden estar expuestos a estos agentes específicos, como trabajadores, en el caso de la fracción 51, trabajadores del cloro, de ácidos grasos, blanqueos, industria química, manejo y preparación de los ácidos sulfúricos. En la 52, los trabajadores del caso de producción y manipulación del álcali, solamente lo define así. La verdad es que, pues no, aunque los menciona específicamente las sustancias, pues las ramas de la industria no las menciona tan específicamente. La 56, trabajadores de la mención local, albañiles, manejadores de yeso, cemento en la industria química. Y en la 57, trabajadores que utilizan y fabrican estas sustancias, solamente lo define así. En el artículo 514, que es una tabla de evaluación y capacidades permanentes, como tal ya lo razón en una secuela, la única fracción que nos habla de quemaduras y no hace discriminación entre quemaduras térmicas o quemaduras químicas, es la fracción 409, que nos habla de cicatrices producidas por amplias quemaduras, tomando en cuenta solamente la extensión y profundidad, independientemente de las perturbaciones funcionales. Esto quiere decir que si la cicatriz deja una restricción de movimiento por ser una lesión circundante, una articulación, etcétera, esto no va a entrar dentro de lo que evalúa esta fracción, que puede dar desde un 20% hasta un 100% de porcentaje de secuela. Y bueno, esta es la bibliografía, principalmente de Canerva, y estos son los artículos que usé para las imágenes, Doc, y obviamente también para información. Ok, está bien. Entonces, doctor, digo, para resumir, ¿cómo sería su abordaje de un paciente de acuerdo a la superficie corporal? Digo, si es un paciente que tiene una quemadura por ácido, por álcali, de 5%, digo, usted dígame,
es diferente porque digo, ahí puse de 20 a 100, ¿no? Yo creo que si una quemadura 100%, pues el paciente fallece, ¿no? Pero con cuánto de superficie corporal eh, cambia su actitud de abordaje, ¿no? O sea, claramente 20, 30%, 40% ya son pacientes que están en terapia intensiva, ¿no? O sea, sobre todo por seguimiento para que no haya desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿no? O sea, no es que, pero, pero de incapacidad, ¿cómo cómo lo manejaría usted? Bueno, hablando de los accidentes de trabajo, que son por lo general lo que va a causar este tipo de lesiones, este tipo de quemaduras, se toma en cuenta la, ¿cómo decir? La secuela que va a dejar la quemadura en cuanto, como dice, a la extensión en profundidad, dependiendo también del puesto de trabajo que el paciente desarrolle. Entonces, hay una cédula de evaluación de la fracción que nos da, o sea, estos porcentajes no son de una consideración, subjetiva. Hay una cédula en la que nos dice si con la secuela el trabajador puede o no hacer todas las funciones del puesto de trabajo para las que fue contratado, si no las puede hacer, si las puede hacer con dificultad o si las puede, o si de plano sí puede realizarlas. Entonces, es muy específico según el tipo de secuela, el tipo, en este caso, el tipo de quemadura, la zona de la quemadura en la que está y si le impide o no hacer, realizar su trabajo. No sé si me estoy explicando, loco. Sí, sí lo entendí bien, doctor. Eh, pues bueno, las imágenes son bastante intensas, ¿no? Realmente son casos que, bueno, aparecen en ciertas industrias. Últimamente ha habido muchas noticias de mujeres que por problemas sentimentales, pues les echan ácido, ¿no? Apenas había leído una noticia que en los países árabes es muy común que las mujeres les echen ácido a las mujeres para ya que no tengan pretendientes o se lleguen a casar o algo así. Pero aquí en México también ha habido casos de mujeres. Hay una saxofonista que también le echaron ácido en la cara y ha estado en tratamiento. Digo, me acordé mucho de ella, pero sí son, son cosas dramáticas, tristes, o sea, que son cirugías y cirugías de plástica para alcanzar a tener una cosmesis aceptable, ¿no? Digo, nunca van a quedar como estaban anteriormente, pero mínimo para que no tengan eh, problemas para salir, ¿no? Porque les afecta mucho Recording stopped. la autoestima. Eh, se parecen, sí se llegan a parecer bastante las quemaduras clínicamente entre una quemadura física a una quemadura por química. Lo que sí hay detalles, sobre todo por las cicatrices que llegan a ser, pero, por ejemplo, el caso de arriba, así se ve una quemadura por fuego, literalmente. Entonces, no es algo que yo lo vea comúnmente, me llegan sobre todo de primer grado o máximo segundo grado tipo A, pero ya como segundo grado B o tercer grado, no, eso ya tiene que ir a, a cirugía plástica o incluso pues tienen que estar, dependiendo de la superficie corporal, tienen que ser internados en terapia intensiva para que no haya desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿no? Normalmente lo que yo veo son quemaduras pequeñas que se pueden tratar, pero sí es muy crudo. Incluso hay unidad de terapia de quemados, ¿no? Eh, no sé, Ajá. aquí no Orizaba si haya, pero bueno, casi en todos los hospitales hay. ¿Alguna duda que tuviesen, doctores? Pues sí, lo difícil a veces es ubicar el agente causal, sobre todo eso se lo puede ubicar más fácil si trabaja en una empresa, ¿no? Si una empresa está manejando ciertos componentes, cuando llegan a uno, eso sí, llegan con el producto, apenas no, Zirconium, creo que era Zirconium, me acuerdo, a ver, déjame buscar el, entrar en mi expediente, que tuve un paciente que tuvo igual una quemadura en las manos y el mismo trabajador me dijo, ¿sabes qué? Me quemé con tal agente y ya lo tienen ubicado. Y sí, me acuerdo que lo estuve revisando en Google y no salía exactamente el número de agente, pero sí pude darme cuenta de más o menos de qué familia venía ese agente químico. Me imagino que ustedes no es
digo, no es como que sea infrecuente, pero de vez en cuando sí les llegará, ¿no? Me imagino a ustedes en servicio. Yo en alguna ocasión escuché hace poco de un caso, doctor, de un trabajador de la industria cementera ahí en Iztaxoquitlán que sufrió quemaduras por pues precisamente caerse en en el precursor del cemento, que pues lo manejan a altas temperaturas, y pues sí tuvo quemaduras en buen porcentaje del cuerpo y muchas cicatrices retráctiles secundarias a ello. Sí, no, definitivamente es algo que puede hacer, como dijo doctor, pues afectó por cemento. El cemento es muy corrosivo. Al principio, si está poco tiempo, nada más que una dermatitis de contacto ya fuerte, pero si está más tiempo, no, pues sí genera erosión y necrosis. Y como nos comentaba usted, pues en la cuestión de industria, pues sí, cada industria debe tener las hojas de seguridad de cada sustancia que maneja para tenerlas plenamente identificadas, los efectos a la salud de las sustancias y en caso de algún accidente saber cómo se debe actuar, ¿no? Que por ejemplo, en estas sustancias que comentó mi compañero Juan David, saber cómo neutralizar estas sustancias, que es lo más importante a ese nivel, o sea, más que un tratamiento resolutivo inmediato, es como que un tratamiento prehospitalario para darle como que mejor calidad al paciente para que llegue y ya reciba un tratamiento definitivo. Sí, definitivamente. A ver, estoy buscando ese paciente. Disculpen, una pregunta. Dígame, doctor. Bueno, hablando un poquito de las hojas de seguridad, bueno, ahí en la hojita de seguridad igual dice la concentración. Este, suponiendo que sea una empresa de PVC, aquí agarro de ejemplo la de ácido clorhídrico. En realidad tendrían que tener una hoja de seguridad por cada concentración, por cada compuesto, o sea, De hecho, Jessica, en muchas ocasiones las hojas de concentración son diferentes, como dices, por sustancia, concentraciones, e incluso por proveedores. Hay proveedores que manejan sus concentraciones diferentes, sus fórmulas diferentes, entonces el proveedor es el que otorga o debe otorgar las hojas de seguridad a la empresa para saber específicamente la sustancia que se está utilizando ahí, cuál es la concentración que tiene y cuáles son sus efectos. ok. Ahí también igual van cambiando el equipo de protección personal, lo van dirigiendo, lo van modificando. Pues mira, en general, en lo que se refiere a equipo de protección personal, por ejemplo, para manejo de químicos, casi siempre es el mismo para todos, ¿no? Una escafandra completa de hule látex, botas de hule, guantes, respiradores, casi siempre es el mismo para todos este tipo de químicos que son muy irritantes, principalmente en efectos en vías respiratorias superiores y en contacto con la piel. Casi para todos es el mismo. Ok, gracias. Iba a comentar, ya encontré el caso que les comentaba. Dígame. Perdón, solo quería saber, en cuanto a las cicatrices retráctiles, hay un periodo en el que, bueno, ¿en cuánto tiempo podríamos ya decir que esa es secuela definitiva? O sea, ¿cuánto tiempo tarda, por así decirlo, en madurar ya la cicatriz para poder hacer bien una evaluación de secuela? No, pues cuando ya repitalizado, doctor. Ya cuando ya no hay necrosis, eritema, dolor, ya está completamente repitalizado, pues sí, ya se notan claramente las secuelas, ¿no? Las cicatrices. En esos casos, por ejemplo, en la tabla, en la línea de la segunda línea, en la tercera imagen, la derecha y las dos de abajo de la izquierda, pues ya se ve que ya la paciente ya no está eritematosa, ya no tiene lesiones exudativas, necróticas, pero hasta las cicatrices retráctiles, pues ya como secuela. Digo,
ya es cuando ahí empiezan a hacer los cirujanos plásticos la reconstrucción, pero pues no se puede antes como en los casos de arriba. Ok, gracias. Les iba a comentar, ya encontré el caso. Este paciente me llegó el 4 de agosto. Es un obrero de 40 años y la presentación, el padecimiento actual que acudió refiere haber presentado hace 14 días contacto con material irritante y él me lo dijo perfecto, o sea, y lo escribí, Nalco 7648, en la planta de papel escribe. Estoy revisando que el Nalco 7648 se ocupa para el control de bacterias y para otros derivados que se ocupan para sistemas de papel. O sea, yo creo que lo ocupan para que no se contamine el papel. Dice, estuvo su piel en contacto con el calzado, porque le cayó en el pie, empapado, o sea, empapó el zapato con el calcetín de la gente durante 15 minutos, con posterior ardor e irritación. Y pues en esa ocasión acudió con un médico y le dejaron un tratamiento con clindamicina gel sin mejoría. Y acudió, presentó una dermatosis localizada de extremidad inferior derecha que afecta dorso de pie, cara interna de pierna, caracterizada en pie por 2 placas de eritema, exudado, vesículas y ampollas tensas, y en pierna con placa de tendencia lineal de 3 por 14 centímetros, o sea, como de eritema y abundantes vesículas milimétricas. O sea, sí, fue una quemadura, una dermatitis contacto irritativa fuerte, podemos decirlo como dermatitis contacto irritativa severa, diagonal, quemadura por irritante por ácido de primer grado, ¿no? Y sí, lo dejé como una dermatitis contacto irritativa por Nalco 7648, y así es como se veía. O sea, obviamente la parte más importante ya había pasado, pero pues seguía con las lesiones bastante intensas. Para esa ocasión, ese paciente le dejé el dalidome sobres, que es justamente su sulfato de cobre, que era lo que comentaba doctor. Ahí se lo dejé, diluí un sobre en medio litro de agua y regresar fomentos cada 4 o 6 horas. Le dejé clobetasol, que es el esteroide más potente que hay, mañana y noche por 2 semanas y después una vez al día por 2 semanas. Y lo cité, ¿cómo se llama? Lo cité a las 2 semanas. No, lo cité al mes y me dijo mejoría completa, ¿no? Ya sin nada. Entonces, pero me acuerdo muy bien ese caso que se me hizo interesante y dije, voy a anotar el componente, pero el paciente llega con el componente directamente que ya sabe qué es. O sea, no estamos diciendo es un ácido de forma indefinida, sino me dijo es Nalco 7648. Y sí, lo revisé como lo estoy haciendo ahorita y se ocupa para la industria, para el papel, para evitar que se colonicen de bacterias o de otras cosas. Entonces, pues sí, son pacientes que ya te llegan con el agente causal. Entonces, pues fue un caso interesante, es único que me ha llegado así, diciéndome el agente causal. Me imagino que ustedes lo ven mucho más común que uno, ¿no? Pero eso sería como que el cuadro típico. Pero bueno, estamos hablando que nada más le salpicó un poco en el pie y en la pierna, pero imagínense si se hubiese bañado en esto, pues no, eso llegaría directamente a urgencias. Hubiese llegado a urgencias. ¿Ok? Doctor, aprovecho su comentario ahí para decirle también a mis compañeros que pues sí es importante, por ejemplo, en este caso, a lo mejor el trabajador no pensó que fuese algo tan grande, pero sí cuando el equipo, la ropa, calzado, guantes, se llega a salpicar, pues es importante removerlo porque puede pasar precisamente eso, que la sustancia se absorba ahí y repercute en la piel. Sí, no, y él me lo dijo, o sea, lo dejó 15 minutos y esos 15 minutos fueron suficientes como para generarle todo eso. O sea, me dijo, no, pues pensó que era poquito, pero no, ya después se entendió que sí era importante, ¿no? Pues sí, se lo dejó 15 minutos y después de eso ya se lo empezó a quitar, me dijo que se hizo un lavado y todo eso, pero pues ya había pasado el tiempo de contacto. Ya, imagínense, 15 minutos y le provocó todo eso, no. Era hiper irritante. Pero sí, gracias, doctor, por el comentario. ¿Alguna pregunta o han visto un caso de esto? Bueno, yo nada más quería hacer un comentario de, en realidad todos estos productos, principalmente los ácidos, son de libre venta.
De hecho, son de las cosas que te salen más baratas. Puedes ir, por ejemplo, a las farmacias que están aquí en el centro, comprar literal litros y litros de ácidos, no te dicen nada y los puedes utilizar pues a diestra y siniestra, no hay un control. Creo que de las bases sí son un poquito más exigentes y pues, bueno, eso era todo. Se No, puede pues comprar al mayoreo. sí, definitivamente, pues a cada rato hay ataques. Y debo de comentar algo. Yo uso mucho los ácidos, bastante uso los ácidos para hacer peeling. Obviamente yo ya sé que de acuerdo el tipo de ácido y la concentración, lo que yo voy a remover de piel va a ser superficial, medio, profundo. Realmente yo no me acuerdo, yo no me atrevo a hacer peelings profundos porque sí hay que anestesiarlos, es una cosa muy, muy intensa. Pero yo digo, hablando de dermatitis de contacto, yo lo que hago, y bueno, o quemaduras por ácidos, el peeling, digo, lo que uno escucha como peeling, que es la exfoliación, que empieza a descarapelar la piel, como dermatólogo lo usamos bastante, realmente lo usamos bastante, digo, para que hagan la analogía, pero sí genera bastante irritación, pero es una quemadura, digamos, controlada, ¿no? Sobre todo de acuerdo con lo que queremos hacer, ¿no? Queremos quitar manchas, queremos uniformar la piel, empezar a bajar las marcas, todo eso, pues lo hacemos de acuerdo al tipo de ácido, porque son ácidos, son alfa hidroxiácidos o beta hidroxiácidos, pero sí, si uno lo ocupa y nomás la pica en la cara, pasa una quemadura horripilante, ¿no? Todo ya está muy bien estudiado todo esto, digo, para que hagan una similitud de lo que hacemos y con las quemaduras tan intensas, ¿no? Porque sí, al final siguen siendo ácidos. Okay. También ¿Alguna otra duda? Pues cosa, díganme. perdón, es de Yo la iba a comentar, concentración. este, bueno, es una duda. Recuerdo mucho un caso de cuando estaba, bueno, todavía estaba estudiando. Recuerdo que a un hospital nos llegó un paciente que en su trabajo se había derramado, me parece que tiner, era como zapatero y despintaban como la piel o no sé qué con tiner. Y el señor se empapó, o sea, como que se le cayó un garrafón grande porque se había mojado su playera y también su pantalón. Pero el señor lo dejó así, o sea, siguió trabajando, se secó su ropa, pero después ya que había llegado a su casa, prendió su estufa y pues se prendió literalmente, o sea, se quemó porque pues tenía a fin de cuentas la ropa absorbido, ¿no? Mi duda ahí es, ¿eso sí hubiera contado como un accidente de trabajo o no? Porque ya estaba en su casa. Uf, En su casa. pues no sé, o sea, puede ser un poquito de responsabilidad, o sea, si él se bañó, pues debe haberse el baño, bueno, el baño de la gente, de la gente que estaba usando y que se derramó, pues se debe haber lavado bastante la zona afectada. Sí, yo creo que lo minimizó diciendo, ah, no pasó nada, no, nada más me mojé un poquito, pero no se lavó más. Llegó a la estufa, lo prendió y una mini chispitas, pues se le prendió todo. Ah, esa parte es muy delicada, ¿no? ¿Cómo decirlo? Porque em, no sabría decirle, doctor. Digo, él no hizo lo suficiente por retirárselo, ¿no? O sea, y pues cualquier exposición lumínica pues le generó la quemadura. Está, digo, él ya sabía que se había derramado, no es como que no se había dado cuenta, ya sabía, pero pues al final lo minimizó. Ya les había comentado igual de un caso de un paciente que él trabaja como despachador de gasolina, hubo un derrame de gasolina, se empapó los pies, eh, se secaron los pies con el transcurso del día, se fue a jugar sin lavarse los pies, se fue a jugar fútbol y se dio una quemada de segundo grado tremendo en los pies, ¿no? Otra vez, ¿qué fue? ¿Accidente de trabajo? O al final pues le dio igual y no hizo nada por retirárselo. No sabría decirlo cómo clasificarlo. Digo, sí, no sabría. ¿Cómo lo clasificarían ustedes? Digo, en esos casos.
Hola, buenas noches. Hola. Bueno, por la pregunta que hace Moni, creo que sí era Moni, ¿verdad? Este, aquí habría que ver, bueno, en el caso que ella plantea, apegarnos en nuestro caso, los procedimientos de salud en el trabajo, a lo Recording que stopped. siempre hacemos. O sea, por ejemplo, en ese caso, Recording in si en su progress. momento el trabajador notificó a la empresa lo que le pasó, obviamente la quemadura, pues ya es, o sea, entiendo que obviamente en algún momento hasta incapacidad le generó, ¿no? Sí, Pero digamos que el proceso se sigue como siempre, ¿no? Le llenarían dado cosas un 77. Me llama la atención que, bueno, para empezar, no sé en qué hospital, Moni, lo verías, porque si tenía de entrada seguridad social, ¿no? Porque así como mencionas, no sé si era, pues no sé, algún negocio o pequeña empresa o algo así, a lo mejor ni seguridad social había, pero en el caso de que sí, o hablando estrictamente para ver si fue de trabajo, pues nos apegaríamos a lo de siempre, a pesar de que es responsabilidad de los trabajadores seguir la supuesta normativa o revisión que hay por parte de seguridad en las empresas, pues tampoco eso de no haberse bañado o cambiado, pues tampoco lo exime al patrón de la responsabilidad. Entonces habría que ver, como en todos los demás casos, si notificó de forma oportuna, si la atención médica también estuvo dentro de pues un horario, ¿no? Es congruente, etcétera. Y pues obviamente también en su momento ver la respuesta del patrón. Hay patrones que pues raros, pero que son comprensibles y dicen, bueno, sí fue de secundario A, o si desde el momento en que también te están como agregando, no sé, otra información, ¿no? De, bueno, el trabajador omitió hacer tal situación o no estaba asignado a esa área y él acudió por voluntad propia, etcétera. O sea, lo que siempre hacemos con nuestros accidentes, ver qué dice el trabajador, qué dice el patrón y apegarnos a, pues, a horarios, a tiempos, a notificaciones. O sea, ahí sería más un poquito que, pues, en la parte de que el patrón fuera más comprensivo, porque realmente llegó a un hospital, doctora, de gobierno, porque, o sea, como fue en su casa, como que lo que hicieron fue llevarlo rápido, pero sí era asegurado. Bueno, ya ahorita, o sea, entiendo muchas otras cosas, ¿no? Pero así de principio, pues sí llegó como para que se diera una atención primordial y fue lo que había comentado. Pero, pues sí, bueno, entonces ahí sería valorar como pues que todo sea como... Sí, sí, o sea, habría que, como siempre, pues individualizar pues cada caso y complementando un poquito lo que preguntaba hace rato Jess y que Juan le retroalimentaba, igual hay, pues en industrias grandes tienen en las mismas áreas la señalización o tablas a la vista de los trabajadores del equipo de protección que deben de usar según el área donde están, ¿no? Si es un área donde solamente hay que usar botas, cascos, si es un área donde hay que usar botas, casco, gogles, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues recordar que, como mencionábamos hace rato, que el trabajador omita usar el equipo de protección o los procesos que están normados por la empresa, pues eso no exime al patrón porque el patrón tiene la responsabilidad de vigilar que esos procesos de prevención se lleven a cabo. Obviamente solo tomar en cuenta nuestros excluyentes que ya conocemos, ¿no? Que el trabajador lo haga intencional, que haya sido por alguna otra razón ajena a lo propiamente laboral. Ok, doctora, gracias. Solamente para complementar lo que dice Lisette, hola, buenas noches. Y también tienes que considerar que en la definición de los riesgos de trabajo que te comenta que es todo accidente provocado en ejercicio con motivo del trabajo, también se consideran aquellas situaciones posteriores. Entonces, tampoco hay que quitarle el valor a la situación que se puede llegar a generar posterior a la exposición. Entonces, sí, como dice la doctora Viña, tienes que considerar cada caso individual, pero sí tomar en consideración tanto excluyentes de profesionalidad, tanto las situaciones que no eximen de responsabilidad del patrón y la posibilidad que da la ley de considerar situaciones posteriores e incluso agravantes que se pudieran dar
por ejemplo, que llegase a urgencias con una quemadura química y en vez de utilizar alguna de las sustancias que vieron, se agrave la situación porque pues, hicieron solo un lavado de agua con jabón, esas situaciones iatrogénicas que se pudieran ir generando también no es motivo, también se pueden llegar a considerar. Y bueno, nada más otra cosa rapidísima. Recuerden que además de considerar la evaluación de secuelas, tenemos que ver en cuanto a la superficie corporal quemada para hacerle el porcentaje que le corresponde por quemaduras. Tenemos que considerar por ejemplo, en zonas especiales, que es la cara, muchas veces si se da esto y sobre todo, pues yo lo he visto en personas que les salpica la sustancia y entonces está involucrado a lo mejor el ojo, la apertura bucal, sobre todo he visto casos que quedan cicatrices retráctiles. En la Ley Federal del Trabajo hay un apartado en el cual nosotros podemos identificar evaluación de secuelas para limitación en la apertura bucal, evaluación de secuelas en aquella situación en la cual haya daño en el ojo, que a lo mejor muchos de estos casos terminan en una enucleación. Recuerden que también hay una fracción que podemos utilizar para otorgarle al paciente todo un conglomerado de evaluaciones de secuelas. O sea, no solo te tienes que ir a la quemadura, a la situación de la superficie corporal quemada, sino también tienes que ver de manera individual las otras cosas que dejó como secuela el evento, sobre todo en áreas, en zonas especiales que pues generalmente provocan una limitación mucho mayor, ¿sale? Ok. Pues muy interesante esta clase, la verdad es que todos participamos y me gustó, me gustó. Es un tema rico para tanto su área como la mía, ¿no? Es visual. Lástima por los pacientes, lástima por los pacientes, no es un tema, no es un tema bonito. Pero bueno, pues muchas gracias por sus participaciones, doctora. Les agradezco mucho su valiosísima aportación, ¿no? Porque pues, a veces no lo vemos desde ese aspecto, sino simplemente, pues, por mi parte, pues a veces me limito al tratamiento, pero pues sí es la consecuencia posterior al trabajo y esperando que pues, no haya habido consecuencias mayores. Eh, ¿Alguna pregunta o aportación que quieran hacer? Pues listo, ya son las 9. Entonces, descansemos y pues nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor.